Diego era conductor de ambulancia, pero durante los traslados de pacientes transportaba drogas en un compartimento secreto de la ambulancia. Nadie detenía nunca la ambulancia porque dentro había un paciente moribundo. Durante 6 años operó un sistema perfecto de contrabando y nadie sospechó nada. Diego Ramírez tenía 42 años y llevaba 15 años trabajando como conductor de ambulancia en el sistema de emergencias médicas de Bogotá. Era un empleado modelo, respetado por sus colegas y reconocido por su dedicación incansable para salvar vidas. Tenía un historial impecable de servicio, nunca había llegado tarde a una llamada de emergencia, y era conocido por su capacidad de mantener la calma bajo presión durante las situaciones médicas más críticas y estresantes. Durante todos esos años, Diego había desarrollado una reputación excepcional entre los paramédicos, enfermeros y médicos con quienes trabajaba diariamente. Era el conductor en quien más confiaban para los casos más delicados: traslados de órganos para trasplante, pacientes en estado crítico, mujeres en labor de parto complicada y víctimas de accidentes graves que requerían traslado inmediato a hospitales especializados. Su ambulancia, una Mercedes-Benz Sprinter blanca con equipamiento médico de última generación, era impecable. Diego la mantenía en condiciones perfectas, siempre limpia, con todos los sistemas funcionando correctamente, y el equipo médico organizado meticulosamente. Los paramédicos frecuentemente comentaban que trabajar con Diego les daba confianza porque sabían que el vehículo estaría en óptimas condiciones, y él conocía cada ruta de la ciudad mejor que cualquier GPS. Lo que nadie sabía era que Diego había construido un compartimento secreto ingeniosamente diseñado en el piso de la ambulancia, exactamente debajo del área donde normalmente se colocaban las camillas. El espacio había sido modificado profesionalmente por un mecánico corrupto que se especializaba en vehículos para organizaciones criminales. El compartimento era completamente indetectable, incluso durante inspecciones rutinarias, porque estaba perfectamente integrado con la estructura original del vehículo. Este compartimento secreto podía albergar hasta 50 kilogramos de cocaína pura, cuidadosamente empacada en paquetes impermeables y sellados al vacío para evitar cualquier olor que pudiera alertar a perros detectores de drogas. Diego había invertido una fortuna en esta modificación, pero sabía que sería una inversión que se pagaría sola en muy poco tiempo dado el volumen de droga que planeaba transportar. La operación había comenzado 3 años atrás cuando Diego fue contactado por representantes del Cartel de los Andes, una organización criminal sofisticada que controlaba el tráfico de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa. Necesitaban un método de transporte completamente seguro para mover grandes cantidades de droga a través de los numerosos retenes policiales y controles militares que existían en las carreteras principales que conectaban Bogotá con los puertos de la costa caribeña. El reclutamiento de Diego no había sido accidental. El cartel había pasado meses investigando y analizando diferentes opciones de transporte, estudiando patrones de tráfico, horarios de inspecciones policiales y protocolos de seguridad. Finalmente concluyeron que las ambulancias representaban la opción más segura porque tenían acceso irrestricto a todas las carreteras, nunca eran detenidas en retenes y gozaban de un respeto universal que las hacía prácticamente intocables. Diego había sido seleccionado específicamente por su historial impecable, su conocimiento enciclopédico de las rutas, y especialmente por su situación financiera desesperada. Tenía deudas médicas enormes debido a los tratamientos de cáncer de su esposa María, quien había fallecido 2 años atrás, después de una batalla prolongada y costosa contra la enfermedad. Los seguros médicos habían cubierto solo una fracción de los gastos, dejándolo en bancarrota virtual. La propuesta inicial del cartel había sido seductora: $1.000.000 por cada viaje exitoso, con la promesa de al menos 2 viajes por mes. Para Diego, que ganaba apenas $2 millones mensuales como conductor de ambulancia, esta oportunidad representaba la posibilidad de salir de sus deudas y finalmente tener estabilidad financiera después de años de lucha económica. El primer viaje había sido aterrador para Diego. Transportaba 20 kilogramos de cocaína desde Bogotá hasta Cartagena, supuestamente trasladando a un paciente cardíaco crítico que necesitaba cirugía especializada urgente. Había practicado la historia cientos de veces, memorizando cada detalle médico para poder responder cualquier pregunta que pudieran hacerle las autoridades. Para hacer la operación completamente creíble, el cartel había reclutado a un paramédico corrupto llamado Andrés,
quien viajaba con Diego y actuaba como personal médico legítimo. Andrés llevaba documentos médicos falsos pero extremadamente convincentes, incluyendo historiales clínicos, órdenes de traslado firmadas por médicos reales aunque las firmas eran falsificadas, e incluso radiografías y estudios de laboratorio que respaldaban la urgencia del traslado. Durante ese primer viaje, fueron detenidos en 3 retenes diferentes. En cada ocasión, Diego mantuvo la calma absoluta mientras explicaba la situación médica urgente. Los oficiales, impresionados por la documentación médica y la profesionalidad aparente del equipo, los dejaron pasar inmediatamente, incluso escoltándolos parte del camino para asegurar que llegaran rápidamente al hospital. El éxito de esa primera operación estableció un patrón que se repetiría durante los siguientes 6 años. Diego y Andrés desarrollaron una rutina perfecta, creando historias médicas diferentes para cada viaje, variando las rutas para evitar patrones sospechosos, y manteniendo siempre la apariencia profesional impecable que caracterizaba a los servicios médicos de emergencia legítimos. Los viajes se volvieron más frecuentes y lucrativos. Diego pasó de transportar 20 kilogramos por mes a casi 200 kilogramos mensuales, convirtiendo su ambulancia en una de las rutas de contrabando más productivas del cartel. Sus ingresos aumentaron exponencialmente, permitiéndole no solo pagar sus deudas, sino también comprar una casa nueva, enviar a sus 2 hijos adolescentes a colegios privados, y vivir un estilo de vida que jamás había imaginado posible con su salario legítimo. Para mantener las apariencias, Diego continuaba trabajando sus turnos regulares como conductor de ambulancia legítimo. Nadie en el hospital sospechaba que el empleado más dedicado y confiable estaba involucrado en actividades criminales. De hecho, había sido promovido a supervisor de turno y frecuentemente entrenaba a nuevos conductores, enseñándoles la importancia de la integridad profesional y el servicio a la comunidad. La doble vida de Diego era meticulosamente organizada. Tenía 2 teléfonos celulares, uno para su trabajo legítimo en el hospital y otro para comunicarse con sus contactos del cartel. Mantenía horarios completamente separados para ambas actividades, asegurándose de que nunca hubiera conflictos o sospechas. Incluso había desarrollado explicaciones para justificar sus trabajos extras como conductor privado para familias adineradas que necesitaban transporte médico especializado. Sus colegas en el hospital habían notado que Diego parecía estar mejor económicamente, pero él explicaba su nueva prosperidad como resultado de inversiones inteligentes y trabajos de medio tiempo conduciendo para servicios médicos privados. Nadie cuestionaba estas explicaciones porque Diego había demostrado ser una persona honesta y trabajadora durante más de una década. La operación del cartel había crecido significativamente gracias al éxito de la ruta de Diego. Otros conductores de ambulancia fueron reclutados en diferentes ciudades, creando una red nacional de transporte que movía toneladas de cocaína mensualmente sin levantar sospechas. Diego se había convertido en el modelo a seguir, el ejemplo de cómo una operación de contrabando podía operar exitosamente dentro del sistema médico legítimo. Sin embargo, la paranoia y el estrés comenzaron a afectar a Diego después de varios años de actividad criminal. Aunque los viajes habían sido exitosos, vivía en constante temor de ser descubierto. Cada retén policial, cada inspección rutinaria, cada conversación con sus colegas médicos representaba una oportunidad potencial para que su doble vida fuera expuesta. Además, Diego había comenzado a experimentar conflictos morales significativos. Veía diariamente los efectos devastadores de las drogas en las víctimas que transportaba en su trabajo legítimo. Sobredosis, violencia relacionada con el narcotráfico, familias destruidas por la adicción. La ironía de que él estaba contribuyendo directamente al problema que presenciaba profesionalmente creaba una disonancia cognitiva que lo atormentaba constantemente. Sus hijos, ahora de 17 y 15 años, habían comenzado a hacer preguntas sobre su nueva prosperidad económica. Diego había inventado historias elaboradas sobre inversiones exitosas y trabajos adicionales, pero mentir constantemente a su propia familia le causaba una culpa profunda que afectaba su sueño y su salud mental. La presión aumentó cuando el cartel comenzó a pedirle que transportara no solo cocaína sino también armas y dinero en efectivo. Diego se sintió cada vez más profundamente involucrado en actividades que iban mucho más allá de lo que había acordado inicialmente. El cartel también comenzó a presionarlo para reclutar a otros conductores de ambulancia, amenazando sutilmente con exponer su participación si no cooperaba completamente.
Durante un viaje particularmente tenso, Diego y Andrés fueron detenidos en un retén donde un oficial particularmente meticuloso quiso inspeccionar más detalladamente la ambulancia. Aunque finalmente los dejaron pasar, el incidente fue suficiente para que Diego se diera cuenta de que su suerte eventualmente se agotaría y que las consecuencias de ser descubierto serían catastróficas, no solo para él sino para sus hijos. La paranoia de Diego se intensificó cuando comenzó a notar que algunos de sus colegas en el hospital hacían comentarios ocasionales sobre el aumento en el tráfico de drogas en las rutas que él frecuentemente utilizaba para sus viajes ilegales. Aunque los comentarios eran casuales y no parecían dirigidos específicamente hacia él, Diego interpretaba cada observación como una señal de que su operación estaba siendo investigada. Sus intentos de reducir la frecuencia de los viajes fueron rechazados categóricamente por el cartel. Le explicaron que había demasiado dinero en juego y que demasiadas personas dependían de la operación para permitir que él simplemente se retirara. Diego se dio cuenta de que había quedado atrapado en una organización criminal, de la cual sería extremadamente difícil, si no imposible, escapar. La situación se complicó aún más cuando Diego descubrió que su hijo mayor, Sebastián, había comenzado a experimentar con drogas en el colegio. La ironía era devastadora. El dinero que Diego ganaba transportando drogas estaba pagando la educación de su hijo en un colegio donde ahora tenía acceso a las mismas sustancias que su padre transportaba. La culpa y la hipocresía de la situación casi lo llevaron al colapso emocional. Diego intentó hablar con sus contactos del cartel sobre retirarse de la operación, alegando problemas de salud y preocupaciones sobre la seguridad de su familia. Sin embargo, la respuesta fue clara. Conocían demasiado sobre la organización para ser simplemente liberado. Le ofrecieron la opción de continuar cooperando voluntariamente o ser forzado a hacerlo bajo amenazas directas contra sus hijos. 4 párrafos adicionales. La presión psicológica sobre Diego alcanzó niveles insostenibles cuando el cartel le asignó una nueva misión que iba mucho más allá del simple transporte de drogas. Debía transportar a un sicario herido desde Medellín hasta una clínica clandestina en Bogotá, donde cirujanos corruptos operarían al criminal para remover evidencia balística de su cuerpo. Esta misión representaba un cruce definitivo hacia el territorio del asesinato y la complicidad directa en homicidios. Diego sabía que aceptar significaría convertirse en cómplice de asesinatos, pero rechazar podría resultar en amenazas letales contra su familia. Durante las semanas previas a esta misión crucial, Diego comenzó a documentar secretamente todos los detalles de la operación del cartel que conocía. Escribía nombres, rutas, procedimientos, contactos y métodos en un cuaderno que escondía en su casa. Su plan era eventual entregar esta información a las autoridades, pero necesitaba el momento y la estrategia correctos para proteger a sus hijos. También comenzó a fotografiar discretamente los compartimentos secretos de su ambulancia y otros vehículos modificados que había visto en las instalaciones del cartel. La noche antes del transporte del sicario, Diego experimentó una crisis nerviosa completa. No pudo dormir, vomitó repetidamente por la ansiedad y tuvo varios ataques de pánico. Se dio cuenta de que había llegado al punto donde su supervivencia psicológica dependía de tomar acción decisiva. Llamó al director del hospital donde trabajaba y solicitó una reunión de emergencia bajo el pretexto de reportar un problema de seguridad crítico en el sistema de ambulancias. Su plan era confesar todo y buscar protección oficial antes de ser forzado a participar en actividades aún más criminales. La mañana del transporte programado del sicario, Diego tomó la decisión que cambiaría todo para siempre. En lugar de dirigirse al punto de encuentro con el cartel, condujo directamente a las oficinas de la Policía Nacional Antinarcóticos. Llevaba consigo toda la documentación que había recopilado secretamente, fotografías de los compartimentos ocultos y una confesión completa escrita a mano durante su noche de insomnio. Al estacionar la ambulancia frente a la estación de policía y entregar las llaves, Diego sabía que estaba terminando definitivamente tanto su carrera criminal como su vida tal como la conocía. La crisis llegó a su punto culminante durante un viaje de rutina a Medellín. Diego transportaba 40 kilogramos de cocaína cuando recibió una llamada de emergencia legítima sobre un accidente grave en la carretera. Su entrenamiento médico y sus instintos profesionales entraron en conflicto directo con su actividad criminal. Había víctimas reales que necesitaban asistencia médica inmediata, pero él estaba transportando drogas ilegales.
En ese momento de crisis, Diego tomó una decisión que cambiaría todo. Detuvo la ambulancia, ayudó a las víctimas del accidente, y luego, impulsado por una mezcla de culpa, miedo y desesperación, llamó directamente a la Policía Nacional Antinarcóticos, para confesar su participación en la operación de contrabando. La confesión de Diego desencadenó una investigación masiva que reveló la magnitud completa de la operación del cartel. Su testimonio llevó a la captura de más de 30 miembros de la organización, incluyendo varios líderes de alto rango. También se descubrió que la red incluía conductores de ambulancia en 6 ciudades diferentes, paramédicos corruptos e incluso algunos funcionarios del sistema de salud que proporcionaban documentación falsa. El juicio de Diego fue ampliamente cubierto por los medios nacionales. Su caso se convirtió en símbolo de cómo las organizaciones criminales explotan la confianza pública en instituciones respetadas como el sistema médico de emergencia. También destacó las vulnerabilidades económicas que hacen que empleados públicos honestos sean susceptibles al reclutamiento por parte de cárteles de drogas. Durante el proceso judicial, se reveló que Diego había transportado más de 2 toneladas de cocaína durante sus 6 años de actividad criminal. El valor estimado de las drogas transportadas superaba los $50 millones, convirtiendo su operación en una de las rutas de contrabando más lucrativas descubiertas por las autoridades colombianas. La defensa de Diego argumentó que había sido víctima de coerción económica y amenazas, pero el fiscal demostró que había participado voluntariamente durante años y había obtenido ganancias sustanciales. También se presentó evidencia de que Diego había tenido múltiples oportunidades de retirarse o reportar la actividad criminal, pero había elegido continuar por motivos económicos. Las consecuencias para Diego fueron severas, pero no tan duras como podrían haber sido si no hubiera cooperado con las autoridades. Fue sentenciado a 15 años de prisión, perdió su licencia para conducir vehículos de emergencia permanentemente, y fue obligado a devolver todos los activos comprados con dinero ilegal, incluyendo su casa y los ahorros para la educación de sus hijos. Sus hijos fueron profundamente afectados por el escándalo. Sebastián, quien había estado experimentando con drogas, tuvo que enfrentar la realidad de que su propio padre había contribuido al problema que estaba afectando su vida. Ambos hermanos tuvieron que cambiar de colegio debido al estigma social y enfrentar las dificultades económicas de perder tanto la casa familiar como el ingreso de su padre. La investigación también reveló el impacto más amplio de la operación en la comunidad. Las drogas transportadas por Diego habían contribuido directamente al aumento de violencia relacionada con narcóticos en varias ciudades, sobredosis fatales y la destrucción de numerosas familias. El fiscal calculó que la operación había causado daños sociales valorados en cientos de millones de pesos. El caso de Diego llevó a reformas significativas en los protocolos de seguridad para vehículos de emergencia. Se implementaron sistemas de monitoreo GPS obligatorios, inspecciones aleatorias más frecuentes y verificaciones de antecedentes más rigurosas para todos los empleados del sistema médico de emergencia. También se establecieron programas de asistencia financiera para empleados en crisis económica para reducir su vulnerabilidad al reclutamiento criminal. Andrés, el paramédico corrupto que había colaborado con Diego, recibió una sentencia de 12 años de prisión. Durante su testimonio, reveló que había sido reclutado por el cartel después de acumular deudas de juego significativas. Su caso ilustró cómo las organizaciones criminales identifican y explotan sistemáticamente las vulnerabilidades financieras y personales de empleados públicos. El mecánico que había modificado la ambulancia fue sentenciado a 8 años de prisión. Su taller había sido utilizado para modificar más de 20 vehículos diferentes para organizaciones criminales, incluyendo ambulancias, camiones de bomberos y vehículos policiales robados. La investigación reveló una red completa de talleres mecánicos especializados en crear compartimentos secretos para el contrabando. Los líderes del cartel que habían reclutado a Diego recibieron sentencias que variaban entre 20 y 30 años de prisión. El líder principal, conocido como el Doctor por su sofisticada comprensión del sistema médico, fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos adicionales por tráfico internacional de drogas. La esposa fallecida de Diego, María, había sido completamente ajena a las actividades criminales de su esposo.
Las facturas médicas que habían motivado inicialmente su participación en el cartel fueron posteriormente revisadas, y se descubrió que muchos de los tratamientos habían sido experimentales y no cubiertos por seguros debido a su naturaleza no probada, no por negligencia del sistema de salud. 3 años después de su encarcelamiento, Diego participó en un programa de rehabilitación donde trabajaba con jóvenes en riesgo, compartiendo su historia como advertencia sobre las consecuencias de las decisiones criminales. Su testimonio se convirtió en parte de campañas educativas nacionales sobre la prevención del reclutamiento de empleados públicos por organizaciones criminales. Sus hijos, ahora adultos jóvenes, han tenido que reconstruir sus vidas después del escándalo. Sebastián superó su problema con las drogas y estudia trabajo social, inspirado por querer ayudar a otras familias afectadas por el narcotráfico. Su hermana menor se convirtió en defensora de reformas en el sistema de justicia penal, argumentando por programas de prevención que aborden las causas económicas de la corrupción. El caso de Diego Ramírez se estudia ahora en academias de policía y programas de administración pública como ejemplo de cómo las presiones económicas pueden comprometer la integridad de servicios públicos esenciales. También se utiliza en capacitaciones médicas para enseñar sobre la importancia de mantener la ética profesional incluso bajo presión financiera severa. La ambulancia que Diego había utilizado para el contrabando fue desmantelada completamente y sus partes fueron recicladas. El compartimento secreto fue preservado como evidencia educativa y se exhibe en el Museo Nacional de la Policía, como ejemplo de la sofisticación de las operaciones de contrabando modernas. Hoy, 10 años después de su arresto, Diego cumple el último año de su sentencia en una prisión de mínima seguridad donde trabaja como instructor en programas de educación para reclusos. Ha expresado arrepentimiento profundo por sus acciones y trabaja activamente con organizaciones que ayudan a familias afectadas por el narcotráfico. La historia de Diego sirve como recordatorio de cómo las crisis personales pueden llevar a decisiones que tienen consecuencias devastadoras que se extienden mucho más allá de la persona que las toma. También ilustra la importancia de sistemas de apoyo social que puedan ayudar a empleados públicos en crisis sin empujarlos hacia actividades criminales. Su caso cambió permanentemente la percepción pública sobre la seguridad del transporte médico de emergencia y llevó a una mayor vigilancia y protocolos de seguridad que continúan protegiendo la integridad de estos servicios esenciales para la comunidad. Si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo las crisis económicas pueden llevar a personas honestas por caminos destructivos, te invito a que dejes tu comentario sobre qué piensas de esta situación. Dale like si consideras importante hablar sobre estos temas que muestran las vulnerabilidades de nuestros sistemas públicos. Suscríbete al canal para más historias reales que nos ayudan a entender cómo las decisiones individuales pueden tener consecuencias que afectan a comunidades enteras. Recuerda que detrás de cada elección hay familias, instituciones y la confianza pública que puede tardar generaciones en reconstruirse.